Así como decíamos recién que el ejercicio de los derechos debe ser de buena fe, también nuestro ordenamiento civil prevé que para que el ejercicio del derecho, como decíamos, pueda ser apañado por el derecho objetivo, tiene que tener determinadas características esa forma de ejercerlo. Y fundamentalmente lo que pide el ordenamiento jurídico es que ese ejercicio sea hecho de un modo regular, de un modo razonable, de un modo que evite cualquier tipo de perjuicio hacia terceros o hacia al menos la finalidad que tuvo la ley al reconocer ese derecho subjetivo o que violente lo que el concepto de moral y buenas costumbres. Esta interpretación en realidad es fruto de una construcción histórica, de una evolución histórica que también viene desde el derecho romano, viene desde la antigüedad, pero que fue surgió en realidad luego de una confrontación entre científicos del derecho sobre la aceptación o no de esto que se conoce como la teoría del abuso del derecho. No todos los autores civilistas entendían que un derecho puede ser utilizado abusivamente. El fundamento que se daba era que, bueno, si un sujeto, si una persona había sido colocada o había sido investida por el ordenamiento jurídico objetivo como titular de un derecho subjetivo, no podía cuestionarse luego que esa persona ejerciera ese derecho de tal o cual manera. Se veía como una contradicción, se veía como algo muy difícil de sostener por parte de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica. Esta postura en realidad fue superada precisamente porque se ha admitido y se ha aprendido que los derechos los derechos subjetivos poseen una función social que tienen que cumplir, es decir, que no solamente están otorgados o están reconocidos por el ordenamiento jurídico para uso y satisfacción del titular, sino que ese reconocimiento viene acompañado por una necesidad de que el ejercicio de ese derecho sea hecho de acuerdo al respeto que los demás derechos subjetivos del resto de los sujetos también poseen. Esto habla de la relatividad de los derechos en el sentido de entender que no hay derechos absolutos, es decir, no hay derechos que tengan una extensión tan ilimitada que no puedan contener ningún tipo de restricción o de caracterización para que su titular los pueda utilizar. Si bien existen o pueden existir derechos que tengan una protección especial o que sean de alguna manera interpretados por la jurisprudencia, por la doctrina, hasta por la misma ley, de un modo peculiar, ninguno de los derechos, ni siquiera los derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional, pueden ser ubicados dentro de una característica de ser derechos absolutos. Esto tiene obviamente su razón histórica, quizás en el siglo XVI, en el siglo XVII y también en el XVIII
y en el 19, donde son estos códigos como el francés, como el Código Civil nuestro, existía una concepción de la propiedad privada y particularmente el derecho de dominio con una extensión muy superior a la que quizás hoy conocemos, es decir, se entendía que el derecho de propiedad era lo más parecido a un derecho absoluto, que era un derecho que debía ser protegido de un modo superior quizás al de otros derechos y que por lo tanto quien resultaba ser titular de ese derecho de dominio era una persona que podía ejercer un señorío absoluto sobre la forma de ejercer esa prerrogativa o esa potestad dominial. Esas ideas en realidad fueron mermando con la evolución, con el paso del tiempo, que va cruzando dos directrices en el mundo jurídico, que son, por un lado, esta función social que contiene el reconocimiento de los derechos subjetivos por parte del derecho objetivo, y también, por otro lado, entender que ese reconocimiento que hace el derecho objetivo tiene una carga de moralidad en el sentido de imponerle al titular que el ejercicio de ese derecho lo sea de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres que rigen esa sociedad, que sea ejercido de un modo que no perjudique los derechos de terceros y que obviamente lo sea, como veíamos hablando en la primera parte de esta clase, lo sea bajo la caracterización de ejercerlo de buena fe. En realidad la fuente del derecho que va conceptualizando esta teoría del abuso del derecho es la jurisprudencia, particularmente la jurisprudencia francesa es la que va haciendo punta en la elaboración de esta teoría, que comienza siendo una agrupación de fallos jurisprudenciales de cortes francesas que imponían a ciertos titulares del derecho subjetivo la necesidad de que ejerzan ese derecho sin perjudicar a terceros, en particular sin perjudicar a vecinos. Si uno busca en los anales de jurisprudencia antiguos, observa que los primeros fallos franceses en este sentido se dieron sobre determinadas situaciones de hecho de vecindad. Por ejemplo, un vecino que había colocado una torre de mucha extensión en altura que de algún modo impedía que los dirigibles en ese entonces puedan, digamos, desarrollar su vuelo a través del espacio aéreo que se encontraba sobre el fondo de ese sujeto. Le impusieron, digamos, la obligación de sacar esas torres de tal manera de no obstaculizar dicho vuelo, porque se entendía que el único motivo por el cual ese sujeto había colocado esas torres era simplemente para evitar esos vuelos y perjudicar precisamente a terceros. Asimismo, en relaciones de vecindad, que por ejemplo obstaculizaban el paso de agua por determinados fundos realizado por titulares de dominio de ciertos fundos que evitaban o obstaculizaban el paso del agua simplemente para que los vecinos no puedan obtener
dicho el líquido de sus fundos y realizaban digamos, quien ejercía abusivamente su derecho de propiedad lo hacía al solo efecto de perjudicar a sus vecinos para que no obtengan el agua. Estos antecedentes en realidad provienen, como les decía, del derecho romano, que intentaba ya el derecho romano a través de ciertas acciones evitar que los propietarios realicen estas conductas disvaliosas que perjudicaban a terceros. La jurisprudencia francesa, como les decía, es la que en mayor cantidad produjo estas decisiones, pero todavía no se había logrado elaborar una construcción racional de una teoría, sino que se trataba simplemente de hechos que eran resueltos por los tribunales de ese modo. Sí es cierto que la mayoría de los autores franceses, a partir de esas decisiones de los tribunales, comenzaron a desarrollar teorías relativas a no permitir el abuso del derecho. Saleilis, por ejemplo, es uno de los autores franceses que se dedicó a estudiar el tema y es uno de los precursores en el sentido de establecer que el derecho objetivo no puede permitir conductas por parte de los titulares de derechos subjetivos que de algún modo perjudiquen los derechos de terceros o causen un daño también a esos derechos. Desde antaño, desde mucho tiempo, si bien se coincidía en esta necesidad de regular la teoría, es decir, de establecer una teoría, no había acuerdo sobre qué criterios, por ejemplo, establecer, es decir, no había un acuerdo si era necesario establecer criterios subjetivos, por ejemplo, que se exija que quien ejerce el derecho para ser catalogado de que lo hizo abusivamente actúe con culpa o con dolo, es decir, con los elementos subjetivos, o si por el contrario no era necesario la utilización del derecho de un modo negligente o de un modo doloso, sino que bastaba que ese ordenamiento sea contrario a la norma que regulaba determinada cuestión. Los autores no se ponían de acuerdo y si bien comienza siendo una teoría de raigambre subjetivo, luego se va a convertir con el paso del tiempo en una institución, es decir, el abuso del derecho va a ser una institución que va a estar sustentada en criterios objetivos.